Qwik anunció esta semana finalmente su versión 1.0 y en este video vamos a hablar a detalle por cada una de sus principales características, incluyendo el resumability. En su página principal vamos a poder encontrar muy rápidamente que uno de los primeros puntos que ellos venden es básicamente el performance en las aplicaciones, y esto lo logran mediante su sistema de resumability que iremos viendo más adelante. Otra cosa que rápidamente podremos encontrar son todas las baterías que vienen incluidas en este framework, como por ejemplo la integración directa con Bit, y esto permite como todo la integración de un ecosistema inmediatamente, como Bitest, Playgrad y un montón de otras herramientas que tenemos en este ecosistema actualmente, incluido por ejemplo lo que es integración bastante limpia y rápida con Tailwind, PostCSS, entre otras herramientas por el estilo, sistemas de debugging y también por supuesto lo que es el deploy a diferentes sistemas en la nube como puede ser Vercel, Netlify, entre otros. Algo muy interesante de Qwik de primera mano es que está creado por personas increíbles como Misko, que es uno de los creadores de Angular, Manu Almeida y Adam Bradley, que hacen parte del equipo de Ionic y son creadores de Stencil.js, por ejemplo. Y como el título indica, son personas que les importa muchísimo el performance, es decir, Qwik está hecho desde primera instancia hasta la última instancia en cualquier tipo de aplicación pensada en ser el framework con más performance que pueda haber en todo el ecosistema web actualmente. Este performance ellos no solamente lo logran usando todo este feature de resumability que ellos proveen, sino también mediante el sistema reactivo que ellos implementan. Si nos damos cuenta en su página donde hablan de reactividad, vamos a encontrar muy rápidamente que su sistema reactivo se basa mucho en proxies, que es literalmente lo que usa también Vue 3 para todo su sistema reactivo, como los refs o los reactive. Y al igual que Solid.js, que es uno de estos pioneros que está impulsando mucho el movimiento de signals y stores, en Qwik también nos encontramos con estos dos conceptos, que son los signals y los stores, pero todos estos son implementados mediante el sistema de proxy similar a como los trabajamos en Vue. Si nosotros llevamos este ejemplo de código a lo que es un proyecto como tal de Qwik para empezar a probar mejor cómo funciona la reactividad y todas las diferentes características que tiene Qwik, vamos a encontrar algunas cosas que de cierta manera cambian mucho el modelo mental con el que tenemos que trabajar al momento de estar como tal programando en Qwik, como por ejemplo todos los componentes tienen que seguir la convención de component dollar, para poder ser lazy loaded, ya que todo en Qwik básicamente tiene que ser lazy loaded para poder alcanzar como estas métricas de performance. Pero ahorita vamos a ver algunas cosas que pueden llegar a escaparse de como todo este sistema lazy loaded que creó Qwik como tal. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es crear simplemente un signal o un store que es como más para datos complejos, y después, al igual que en Vue o en Preact al momento de utilizar los proxies, estos de aquí están encapsulados internamente y por ende tenemos que accederlos mediante un punto value. En este caso lo que estamos haciendo es simplemente en un párrafo donde mostramos el count, vamos a mostrar el punto value que corresponde al valor, y en un onClick, que es uno de los onClick especiales también de Qwik, que son lazy loaded también, nosotros vamos a hacer un count.value++ para ir aumentando como tal este contador. Si nosotros ejecutamos esto en un proyecto de Qwik, vamos a encontrar que tenemos un proyecto como este, y ahora cada vez que yo haga clic en este botón, entonces vamos a ver que vaya a ir incrementando, ¿no? Esto es como funciona todo sistema reactivo. Pero ahora, ¿qué tan reactivo, qué tan granularmente reactivo es Qwik realmente mediante este sistema de signals y proxies que implementa? Como muchos ya sabrán, yo soy un fanático de la reactividad y me gusta mucho llevar al límite todos estos sistemas reactivos. Y una de las primeras cosas que hice en Qwik fue crear este pequeño ejemplo en el que yo puedo ir interactuando con partes del sistema y ver cuáles son las partes que se actualizan realmente cuando yo efectúo un cambio dentro de estos valores reactivos, como pueden ser signals o stores dentro de Qwik. En este ejemplo particular te podrás haber dado cuenta que tengo dos signals, uno que corresponde al count que teníamos previamente, y yo agrego uno nuevo que corresponde al checked o al estado de checked que nosotros vamos a encontrar aquí en este elemento. Aquí tengo también un console log de render para saber cuántas veces se está ejecutando realmente este componente o si se está renderizando varias veces cuando algo en sus estados cambien. En lo que es el HTML, pues tengo simplemente la inyección mediante lo que es el COM operator, varios consoles para saber cuándo se está ejecutando realmente estos cambios reactivos dentro del HTML. Como por ejemplo en el count, cuántas veces estoy llamando a este renderizado que pase cuando el count.value cambie, o cuántas veces estoy ejecutando el check value cada vez que este signal también cambie dentro de lo que es esta propiedad.
Y aquí viene lo interesante. Entonces en el onChange yo hago como tal el cambio del check value para que esté haciendo el toggle. Y también en el onClick, como ya sabemos, tenemos lo que es el count value. Entonces si vamos al navegador y vamos a ver qué es lo que está sucediendo cuando yo empiece a interactuar con esta aplicación, van a suceder cosas muy interesantes. Una de las primeras cosas con las que nos vamos a encontrar es que el primer console log que nosotros tenemos aquí de render de este componente realmente nunca aparece en la consola. Y esto es porque en Quick todo primero tiene que pasar por el servidor para ser renderizado a HTML como tal estático. Y es por eso que estos consoles nosotros los vamos a encontrar de primera mano en lo que es nuestro servidor. Ahora, aquí va a pasar algo interesante cuando yo interactúe con este elemento. Si te puedes dar cuenta, aquí en la consola yo empiezo a tener varios consoles dependiendo lo que en mi estado esté cambiando. Como por ejemplo, aquí vemos que está haciendo un console log de render y también el console log del rayo, que si nos damos cuenta aquí en el código corresponde como tal al valor que está accediendo como tal a este signal y esta inyección que yo estoy haciendo a este console. Pero ¿por qué rayos está ejecutando un render en esta parte? Esto es básicamente porque en Quick, a pesar de que sí es un sistema granular muy parecido al de Solid, también es muy fácil de romper esta granularidad. Esto de aquí es básicamente porque yo estoy creando aquí varios console logs y los estoy inyectando en las partes donde Quick intenta mantener las dependencias que corresponden a este componente y a estas partes específicas donde se está cambiando la aplicación, pero al no poder realmente mediante su compilador detectar cuáles son las partes granulares que tiene que cambiar, vuelve todo esto una dependencia de lo que es mi componente. Y por esta razón, cuando yo estoy cambiando algo, todo el componente tiene que ser renderizado de nuevo para que Quick simplemente no tenga glitches en las actualizaciones mediante estos sistemas reactivos. Pero esto realmente no siempre pasa, lo cual también es un poco extraño al trabajar con Quick. Porque, por ejemplo, si yo empiezo a cambiar el estado como tal de mi checkbox, vamos a encontrar que lo único que se renderiza y lo único que realmente se está actualizando es esta propiedad específica de checked, lo cual es genial. Esto es como debería funcionar la granularidad y así es como funciona de hecho en SolidJS para absolutamente todo. Entonces, ¿por qué cuando yo actualizo el counter, esto se está actualizando de nuevo? O sea, está intentando renderizar todo mi componente de nuevo. Si nosotros vamos a ver el código que Quick está intentando crear a partir de su compilador para todo este sistema reactivo que nosotros estamos creando en este componente, nos vamos a encontrar con que lo que es la parte del contador que nosotros tenemos aquí, intenta simplemente crearlo como una dependencia de lo que es la parte del HTML. Y si vemos aquí en la parte de lo que es el checked que nosotros estamos creando para este checkbox y la dependencia que tiene, aquí vemos el console log y más adelante tenemos nuestro signal, vemos que esto sí lo detectó como un signal como tal. Y esto es porque para Quick todavía es un poco difícil mediante su compilador entender cuáles son las partes realmente reactivas del sistema. Y esta no es la única forma en la que yo he podido romper Quick, de hecho hay otros ejemplos que iré mostrando ya en un paso más adelante. De hecho, arreglar este problema que tenemos actualmente es tan simple como simplemente venir aquí y eliminar como tal esta inyección que yo estaba creando para este contador. Y ahora si yo vengo acá y ejecuto como tal el código de nuevo y empiezo a ejecutar, vemos que no hay más renders como tal en mi consola, solamente tengo el render que debería tener en el servidor para la primera renderización de este componente. Esto nos lleva a hablar un poco sobre el resumability y este es uno de los features principales con los que Quick viene y empieza a vender como toda esta idea de que todo puede ser muy performante y de hecho no necesitamos nada de JavaScript como tal en el navegador para crear aplicaciones que sean realmente interactivas. Así que en su propio blog y en sus propias documentaciones ellos tienen muchos conceptos y varias como guías alrededor de qué es el resumability y algo a lo que tú puedes llegar a encontrarte muy fácilmente es que el resumability no es más que un nuevo sistema de hydration que básicamente rompe mucho el esquema de tener que renderizar todo dos veces o ejecutar todo el código dos veces para que algo sea interactivo. En uno de sus blog posts, de hecho, sobre resumabilidad contra hydration, ellos explican muy a detalle cómo es que funciona este concepto de lo que es resumability en contra de hydration. Aquí una tabla que es bastante buena para explicar como todos estos conceptos es esta de aquí, donde tú puedes ver cómo es que funciona un sistema de server-side rendering con hydration en un sistema como React, Solid o Quick. En el caso de React, cuando tenemos lo que es un sistema server-side render o de static site generation, como vemos aquí en la primera parte, básicamente nosotros tenemos que renderizar esto en el primer paso, ¿no? Que es el renderizado en el servidor.
Todo esto tiene que renderizarse en el servidor. Y en la siguiente parte es donde nosotros hacemos como tal la parte cuando ya hemos enviado el HTML al cliente, que es lo que nosotros conocemos como hydration. Todo esto tiene que ejecutarse en el lado del cliente por segunda vez, ya que nosotros necesitamos no solamente enviar HTML estático desde el servidor, sino que una vez en el cliente tenemos que ejecutar como todas estas partes interactivas, como los estados, listeners y un montón de otras cosas que pueda tener una aplicación interactiva. En esa parte aquí es un poco vago cómo se explica el tema en Solid, ya que Solid también tiene un sistema de server-side rendering parecido a lo que es en el pasado con Hydration, pero en Solid utiliza más un sistema de partial hydration mediante los server components para hidratar únicamente partes específicas de la aplicación que lo necesiten, con contrario a lo que funciona actualmente con React o con Nuxt, que tiene que ser absolutamente todo lo que se renderice en el cliente para poder tener un sistema interactivo. En este paso de Hydration, Quick realmente no hace nada, o bueno, entre comillas, no hace nada porque se necesita un pequeño pedazo de JavaScript para que en el momento de la interacción que nosotros vemos aquí en el último paso, es cuando realmente ejecutemos como tal todas las partes que necesiten interacción. En el caso de Quick no tiene que ejecutar como todo el componente que tenga interactividad, sino que únicamente lo que hace Quick es ejecutar los listeners que tenga, por ejemplo, un botón o tenga, por ejemplo, un input dentro de tu aplicación. Una vez uno de estos eventos se dispare como tal en la página, es allí cuando Quick empieza como tal a de cierta manera hidratar como tal ese componente, o en el caso de Quick se conoce más como lo que es un lazy loading de lo que serían las funciones que corresponden a estos listeners como el click o el input. Todo esto de aquí, por supuesto, es mucho más fácil de entender cuando lo vemos en acción, así que vamos a ir como tal a nuestro proyecto que teníamos aquí. En este caso tenemos alguna poca interacción como el onChange y también tenemos el click. Entonces vamos a ir a nuestro network tab y vamos a ver qué es lo que sucede. Esto de aquí, por supuesto, está corriendo en local, entonces va a haber mucho código que realmente no es necesario, así que voy a limpiarlo. Pero aquí vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a interactuar con esta aplicación como tal. Si yo hago clic en este botón, vamos a ver entonces que aquí en este punto específico, cuando yo he dado clic o he interactuado o he ejecutado alguno de estos listeners, es cuando realmente empiezo a ver qué es lo que está haciendo Quick. En este caso, si nos damos cuenta qué es lo que contiene mi listener del click, aquí vemos que es un count.value++. Y si vemos qué es lo que ha descargado en este momento cuando yo hice el clic en Quick, es que se ha descargado precisamente lo que yo tenía dentro del listener, usando algunas funciones especiales del sistema de Quick que me permite acceder como tal al contexto de lo que es este signal, como puede ser este. Y de esa manera poder como tal incrementarlo o modificarlo o lo que sea. Y en ejecuciones subsecuentes que yo tenga de este evento, vamos a ver que ya nada se tiene que volver a descargar y todo pues se sigue ejecutando de manera correcta. De igual manera, si yo vengo aquí y ejecuto como tal el handler de lo que era el onChange que yo tenía en este punto, vamos a ver que es lo mismo. Todo como que se vuelve parte de un archivo distinto y Quick en el momento en el que yo tenga la interacción de lo que es este handler que tenía aquí del onChange, es cuando me va a descargar ese archivo que él creó automáticamente usando como tal funciones que me permitan acceder al scope y también cambiar estos valores que yo tenía aquí dentro de mi handler. Algo muy importante a tener en cuenta de todo este sistema resumable que implementa Quick es que, claro, uno podría pensar que puede que tome mucho tiempo para un cliente cuando empiece a interactuar con la aplicación para descargar estos archivos y empezar a ver la interacción. Pero Quick es algo inteligente en este sentido, ya que cuando nosotros empezamos a interactuar con estas cosas, nosotros vamos a encontrar que de hecho Quick utiliza un sistema de service workers que, claro, en modo desarrollo no es tan fácil de ver, pero si vamos a una aplicación que como tal ya está para producción, entre comillas, es el modo preview que ellos proveen mediante Quick, vamos a encontrar que lo que primero se descarga siempre va a estar como desde el lado de service worker, es decir, se va a descargar en el background cuando el usuario entra a la aplicación. Y cuando yo empiece a interactuar, entonces vamos a ver que todo se va a empezar a descargar como tal de lo que era mi service worker. Aquí de hecho vemos que es incluso más optimizado que en la versión de desarrollo, obviamente, pero aquí vemos que tiene cosas como lo que es el renderizado y también tiene lo que es los handlers que yo tenía implementados en mi sistema de este componente. Ahora, como había mencionado en el Resumability, no es que realmente Quick mande cero JavaScript como tal al cliente. De hecho, necesito un poco de JavaScript para que todo este sistema de descargar algo desde un service worker o descargar algo cuando el usuario haga como tal el trigger de uno de estos eventos funcione. Siempre necesita un poco de JavaScript. A pesar de que sea muy mínimo, siempre va a necesitar un poco.
De hecho, tú no lo vas a encontrar como tal en lo que es por lo general en nuestro Network tab, porque es bastante mínimo. De hecho, si vamos a lo que es los elementos de lo que es la aplicación de Qwik, vamos a encontrar que él tiene como tal algunos eventos que él va registrando, como cuáles son los que tiene que manejar de manera global, para después hacer un trigger como tal de las partes en donde tú estás haciendo clic, por ejemplo, en este caso, ya que es el handler que yo tengo para esta aplicación en particular. Si nosotros, por ejemplo, tenemos en una aplicación también lo que es el change, que es el evento para este checkbox de aquí, entonces vamos a ver que él va a empezar a registrar estos eventos. Y hay otro pequeño script dentro de Qwik que se encarga de, pues, como tal, tomar estos eventos, registrarlos y de alguna manera entonces empezar a descargar las partes que son lazy loaded mediante lo que ellos llaman lo que es el Quick Loader. El Quick Loader es simplemente un sistema que ellos tienen que permite hacer lo que es un fine-grained lazy loading de diferentes partes de la aplicación donde nosotros estemos usando como tal la interactividad. Y aquí ellos explican que es bastante pequeño, es de hecho alrededor de 1 kilobyte cuando ya está minificado, cuando nosotros empezamos a cargar la aplicación. Y aquí tú puedes ver como tal en su documentación cómo es que funciona, ¿no? Cuando tú registras un evento, cuáles son los archivos que tiene que llamar y cómo él sabe cuáles son los archivos que tiene que descargar como tal para que esta interactividad funcione cuando tú hagas un clic dentro de la aplicación. Y esos son algunos de los features y principales con los que Qwik empieza a vender toda esta idea de páginas web que son mucho más optimizadas al momento de cargar y también en el momento de interactuar con todos estos sitios que nosotros creamos en la web actual. Pero si te das cuenta, hay varias cosas que se pueden desmitificar de todos estos conceptos que Qwik está vendiendo y no es que sea contraproducente para mí o no es que yo esté en contra de Qwik realmente, de hecho me gusta mucho lo que ellos proveen, pero sí me gusta mucho entrar más a detalle realmente a cuál es la magia detrás de todas estas cosas que están haciendo estos frameworks, ya que sí nos están llevando hacia el futuro de una web más moderna y una web mucho más optimizada para todos los usuarios que utilicen nuestros sistemas. Pero también es importante conocer realmente qué es lo que sucede por detrás y cómo es que funcionan las cosas. Hay muchos features más alrededor de Qwik, como sus server functions o como puede ser la serialización que ellos usan para poder manejar todo este tema de contextos y también lo que es comunicación directa con el servidor mediante lo que son las server functions también. Pero eso lo vamos a dejar para otro video. Coméntame cuáles son estos features que más te interesan para poder desmitificarlos aquí y hablar más a detalle y a profundidad sobre cómo funcionan las cosas. Te veo en la próxima.